Bien, me hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre, digámoslo así, tengo que decirlo crudamente, entre el Evangelio, o sea, las buenas nuevas dadas por Yeshua Mashiach, que luego fueron también predicadas por los apóstoles, entre otros muchos discípulos, y la teología? ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio y la teología? Pues la diferencia es inmensa, porque la teología acerca al hombre al mito, a todo lo que es mitología. La teología comenzó hacia el siglo séptimo antes del Mashiach y hacia el siglo 350 se empezaron a ver los primeros escritos de estos filósofos griegos importantes en referencia a la teología. Hicieron comentarios escritos en referencia a la teología. Pues todo se refería al mito de Zeus, o sea, al mito de Dios Deus Zeus, el trueno. Se refería a los mitos, a toda la mitología griega, caldea, sumeria incluso. Y desde ese punto, pues es que hay que ver la teología. La teología no acerca el hombre al creador, lo aleja totalmente, porque lo acerca es al mito. Muchos se gradúan con títulos esperando que con esos títulos se van a presentar al reino de los cielos y ya van a entrar. No, no todo el que diga Abba, Abba entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el reino de nuestro Padre querido celestial Yahweh. Y pues teología hay de diversas expresiones teológicas. Hay incluso hebreas. Ya podrá verse semejante espectáculo de ironía y de herejía. Pero aunque a ustedes no les parezca, no es extraño que los hebreos hagan tales cosas porque se rebelaron contra Yahweh continuamente. A pesar de que Yahweh fue sin igual con ellos. Fue como un ishi, un esposo. Pero esto no tenemos que pensar nosotros que somos superiores a ellos. No. Yahweh tenía un propósito ahí, con esa gran enseñanza a la humanidad. Bienaventurados nosotros, que en medio de nuestras debilidades, en nuestras bajezas, Yahweh nos llama, nos forma, nos da el creer, nos da ese acercar profundo a Yahweh. Entonces, es continuo esa acechanza contra la doctrina genuina desde el Antiguo Testamento. La misma Torah está leudada por aquello de personas, escribas, influenciados por la teología. Por supuesto, la escritura fue inspirada, pero luego se hicieron copias una tras otra y estas copias todas fueron afectadas por pensadores, por teólogos, por el Satán. Eso está escrito en Jeremías capítulo 8, versículo 8, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, entre tantos otros escritos. Inclusive Yahshua Mashiach, a estos teólogos que no comprendían de la ley y no les interesaba, y que colocaron cargas pesadas a los hombres, creando una ley oral imposible de ya sobrellevar. Él los exhortaba fuertemente porque se habían desviado del todo en sus pensamientos, en su filosofía. Finalmente la teología es filosofía, es decir, de Satán. No, la teología no es de Yahweh. La teología incluso es tan satánica que le colocaron
el nombre del principal dios teológico, digámoslo así, Dios Deus Zeus, el trueno, Dios de los dioses, así está en la mitología. Entonces, esto ya llegó al colmo. Sin embargo, hay que verlos cuando dicen saber de Yahweh y no saben nada de él. Saben de mito, de mentira, de engaño, de todo eso que es la mitología. Pero de Yahweh a Yahweh no le conocen. Yahweh se da a conocer a cada uno de nosotros, a los que Yahweh ha destinado para esta gloria. Bienaventurados todos los que tenemos esa posibilidad de oír su voz. Es una bienaventuranza. Somos enseñados por Yahweh, como está escrito en Jeremías 31, 32 al 34. Somos enseñados por Yahweh. Ninguno dirá a su hermano conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, dice Yahweh. Yahweh es el que pastorea la iglesia. No hay otro que la pastoree. Es Yahweh mismo, Ezequiel 34. Bendito eres, Yahweh, que nos has bendecido y nos has escogido allá en los lugares celestiales para esta gloria. Para entender de las riquezas de tu gloria y de tu gracia. Para entender del conocimiento, de tu ciencia y sabiduría divina, Padre eterno. Gracias por darnos a conocer tu presencia, tu ser. Gracias, Yahweh, porque conocerte da aliento de vida, da un deseo profundo de vivir. Es un deleite andar en tu compañía, Yahweh. Los teólogos simplemente están ufanándose que tienen títulos, y si ustedes vieran los títulos de los que se ufanan, es vergonzoso, porque aprenden cosas erradas, además de todo ello. Incluso basadas en hallazgos arqueológicos que luego fueron demostrados inciertos. Esa es la teología. La teología, como la psicología, son ciencias, pseudociencias, y la teología se basa en una parte en pensamiento humano y la otra parte en hallazgos basados en razonamiento humano. Cuando hablamos de paleontología y arqueología, ustedes se sorprenderán cuando encuentran una vasija y le sacan una historia a la vasija. Toda salida de la mentalidad humana. ¿Qué hay de ello de cierto? Poco. Poco, porque finalmente se termina descubriendo que incluso hasta el hallazgo era un hallazgo fallido, un hallazgo engañoso, que no era cierto el tal hallazgo, y que la procedencia no pertenecía a tal época, o que el tal hallazgo fue injertado allí dentro de las pruebas para sacar créditos económicos, y así podemos ver cualquier cantidad de cosas. No quiero decir que la arqueología haya fallado, no, la arqueología ha hecho grandes hallazgos, pero en estos asuntos de la teología han metido mano. Sobre todo en lo que tiene que ver con las ideas fetichistas, aún más. Bien, entonces yo les recomiendo, cuando ustedes estén buscando a Yahweh, que simplemente se acerquen a Yahweh de sincero corazón, y si quieren comenzar a comprender la escritura, comiencen desde el libro de Proverbios. El mismo Proverbios lo indica. Este es el libro de Proverbios para entender la sabiduría y doctrina. Otra cosa que va a suceder es que realmente el que busca a Yahweh de sincero corazón no está pensando en dinero, no está pensando en volverse un maestro de la palabra para ir a cobrar dinero. No. Todo lo contrario, los verdaderos maestros en el Eterno, o los sabios en el Eterno, o los entendidos en el Eterno, nos damos a todo aquel que necesite una mano, una ayuda, como este tiempo que estoy dedicando yo a ustedes. Yo no recibo nada de nadie,
Eterno es quien me da y me provee, y me valgo de negocios, y a veces, en algunas ocasiones, cuento con la ayuda de grandes amigos de muchos años de la vida y me ayudan en esta campaña. Mis equipos, todo esto lo he adquirido con el trabajo. Es la gran enseñanza que nos deja Mashiach. Cuando alimentó los 5.000, sacó de lo suyo y de sus amigos que estaban allí, que lo acompañaban, sus discípulos, que se conocían desde hacía mucho tiempo. Estos daban, porque el término incluso no es amar, el término amar es un término muy nuevo y que viene de la raíz del eros, del deseo. El término real es el dar, y lo comprendían hasta hace pocos años, ¿saben? Ustedes lo podrán ver en las Biblias antiguas, que se habla de caritas: piedad, bondad, caridad, misericordia, bondad. Bien, términos afines que tienen que ver con el dar, palabras compuestas. Ese es el término. Cuando una persona se da a Yahweh, entonces viene el creer, porque Yahweh se manifiesta, porque uno se ha acercado de sincero corazón. Entonces viene el pan de vida y comienza esa obra de Yahweh a hacerse manifiesta. Yahweh nos comienza a dar experiencias espectaculares, y cuando estamos escudriñando la escritura es como si nos quitaran un velo. Yo recomiendo, tengan mucho cuidado con la teología. La teología simplemente sirve para tener un título y decir que se sabe de todo lo que es mito, es decir, todo lo que es engaño, todo lo que es mentira. Es satánica, es la gran espada mentirosa, de la pluma mentirosa de los teólogos del pensamiento humano. Recuerden, Satán es el adversario, está escrito así, adversario. En hebreo significa Satán. El adversario del alma es el cuerpo, que a pesar que el cuerpo fue dado para que el alma conociese la vida, y así ha sido una gran bendición que Yahweh nos haya dado este cuerpo y hemos tenido esta grata experiencia de vida. Pero también el cuerpo tiene una connotación, tiene otra composición totalmente. Él va en vía contraria a lo que es el alma. El alma va hacia una vida, hacia una existencia eterna. Y aquí, por medio de la experiencia de vida y por medio del Evangelio de Yeshua Mashiach, ya adquirimos la vida para tener vida eterna. Entonces, además de existir eternamente, vamos a tener vida eterna. Lo que no sucede con el cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo, tiene un programa, incluso sus unidades atómicas así están compuestas, para destrucción. Tiene cierto tiempo, está bajo la limitante tiempo, porque está creado bajo la naturaleza, bajo la materia, bajo las leyes de la materia. Entonces los dos van en caminos totalmente opuestos, el uno a la destrucción, mientras que nuestra alma va hacia la eternidad. Eso es. Hay que comprender cosas de fondo. Estudiando con la escritura muy en concreto, ustedes conocerán a Yahweh y conocerán todo el propósito divino, cómo Yahweh está sembrando vida en las almas. Es hermosa la obra. La obra la hace Yahweh, no somos nosotros. Nosotros no somos capaces. Es Yahweh con su infinita bondad y misericordia. Esa es la diferencia precisamente de la justicia, que es por el creer, esto es, todo aquel que se acerca por el Espíritu, y muy diferente es todo aquel que se acerca por la carne. La diferencia es clara, y yo siempre hago ese ejemplo porque es muy claro el ejemplo que da Yeshua Mashiach en su experiencia acá con unos que decían ser hijos de Abraham, judíos. Y ellos arguían ser hijos de Abraham, y ciertamente lo eran según carne, pero realmente espiritualmente eran hijos de Satán, porque hacían conforme a su naturaleza, no oían a Yahweh, no querían oírlo, no oían su voz, no entendían las palabras. Yeshua les habló y Yeshua precisamente les decía: ¿por qué no entienden mis palabras?
¿Por qué? Porque su corazón no estaba conforme a lo espiritual, su corazón estaba conforme a lo banal, a la materia. Y por eso era el metanoias tan necesario, o la techubá, que es lo mismo, en hebreo es techubá y en griego metanoias, ese cambio de actitud. ¿Vas a seguir andando conforme a tu naturaleza o a tu espiritualidad? ¿Cómo quieres caminar? Algunos escogimos conforme a nuestra espiritualidad y eso aún es dado por Yahweh. Entonces nos inclinamos hacia esa manera de vivir y nos agrada. Vivimos en un bienestar continuo, a pesar que hay, por supuesto, todos vivimos adversidades, todos vivimos momentos difíciles, pero una cosa es vivir un momento difícil sin el Creador y otra cosa es vivir un momento difícil con el Creador. Vivir sin el Creador es terrible, vivir con el Creador es hermoso, porque puede venir el momento difícil y lo vemos como una experiencia que nos va a traer algo bueno. No como eufemistas, no, no pensemos como un sofista, no, sino que desde nuestra espiritualidad entendemos que nuestra alma está viviendo una nueva experiencia de vida necesaria para la eternidad. Que la vida eterna es una realidad espiritual, lo es. Que es una verdad, lo es. Que las ideas teológicas son engañosas, sí, y hay que cuidarse de ellas. Yahweh se da a conocer, Jeremías 31, 32 al 34, no olviden, Yahweh se da a conocer. Volviendo a la experiencia del Mashiach con estos que decían ser judíos, ustedes podrán ver ahí en ese capítulo 8 que finalmente ellos decían ser hijos de Abraham y Yeshua les decía, ustedes son hijos de Satán. ¿Por qué? Cuando decía Satán se refería a su carne. Entonces ellos decían ser hijos de Abraham y decían ser hijos de Yahweh. Por eso decían no somos hijos de prostitución, porque se creían hijos de Yahweh, porque al considerarse hijos de Abraham se consideraban hijos de Yahweh. Pero Yahweh les dijo, no, ustedes son hijos de Satán. ¿Por qué procuran matarme? Es decir, estaban según sus pensamientos y no como Abraham anduvo, que Abraham precisamente anduvo conforme al Espíritu y por eso fue que Abraham, acercándose a Yahweh, pudo creer y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y esa es la justicia. La justicia de los espirituales es todo aquel que se acerque de sincero corazón, llegará, entrará en su reposo y oirá la voz de Yahweh y será guiado por Yahweh, por sendas de vida. Esa es precisamente la espada encendida. La espada encendida que fue puesta allá para que no se entrase al lugar del reposo, al paraíso, consiste en eso, en que ninguno que venga según carne puede entrar. Esa es la palabra de dos filos, la palabra de Yahweh, esa que está escrita ya en Isaías 55 que dice, esa es mi palabra que no vuelve vacía y hace todo aquello para lo que la envié. Esa palabra poderosa. Esa espada estableció que ninguno, según carne, puede entrar en el reino. Y por eso esos judíos fariseos no podían comprender al Mashiach. Si se hubiesen acercado según espíritu, seguramente le entenderían. Espero que haya sido esta meditación para que ustedes hagan una reflexión y comprendan muchos asuntos. Entonces, y comprendan lo que es la ley del Espíritu. Por supuesto, el que se da a Yahweh cumple sus mandamientos. No es como algunos dicen que los que se justifican por el creer viven en desorden. No, todo lo contrario. Vivimos en el dar y por tanto vivimos en el orden y procuramos hacer siempre el bien. Esto es conforme a la palabra que sale de la boca de Yahweh. Porque todos los que vamos siguiendo a Yahweh en espíritu y en verdad, recibimos del Ruach HaKodesh y entonces recibimos la profecía o somos guiados por visión o sueños. Andad en el dar, procurad los dones espirituales, por sobre todo que profeticéis.
Eterno los guarde, los bendiga y les dé entendimiento de estas mis palabras y ojalá lleguen a su mente y a su corazón y cada uno de ustedes sea guiado por Yahweh para bendición de sus casas, porque el que creyere será salvo él y toda su casa. Bendito eres Yahweh. Gloria a ti, Yahshua Mashiach.